Disciplina. Empezamos. Bien, si os parece, vamos a empezar ya con la segunda conferencia esta mañana y haremos un minuto de silencio y acto seguido comenzaremos con esta segunda. Entonces, hacemos un minuto de silencio, por favor. Gracias. Bien, a continuación, el título de la ponencia es "Los rayos son entidades" y se encargará María Carmen Molina de la misma. Cuando quieras explicarme. Sí. Bueno, yo he preparado un pequeño resumen del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga. Y sobre eso es sobre lo que voy a exponer lo que yo he comprendido. ¿Alto? Sí, mira. El resumen son los 5 yogas que forman parte del proceso evolutivo de la humanidad como un todo. Los yogas no pueden ser separados, aunque aquí así lo hayamos hecho para una mejor comprensión de nuestro estudio. Como no se pueden separar los planos de un sistema solar, ni los 7 subplanos de un plano, ni las distintas cadenas evolutivas dentro de un esquema planetario. El proceso de perfección es único. Solo varía la cualidad de los elementos védicos que en él se introducen. Siendo precisamente esta localidad la que define el sendero del verdadero tipo de yoga, puesto en actividad en un momento dado en la historia, ya sea solar, planetaria o humana. Usando la analogía, los rayos son entidades y se manifiestan a través de una entidad. Un chakra es una entidad, una cadena es una entidad y así sucesivamente. La energía de los rayos le llega al hombre a través de los 7 centros de energía alojados en el vehículo etérico, llamados esotéricamente chakras, y el fuego de Kundalini penetra en su organismo a través de los 4 pétalos u orificios de entrada situados en la base de la columna vertebral. Este chakra está dividido en 4 sectores, siendo su color predominantemente el rojo anaranjado, símbolo la cruz dentro del círculo y también la figura geométrica del cuadrado. Indica el aspecto kármico de la materia y la lucha y el sufrimiento que el dominio de la materia para fines redentivos presupone para el ser humano. Tal conciencia puede ser desarrollada a través de la técnica como sí, la cual encubre el secreto de la autorrevelación. Cuando hemos llegado a cierto punto de integración espiritual y se produce un desarrollo de esta infinita inspiración o iluminación, sabemos con absoluta certeza cuál es nuestro rayo espiritual y cuál es el yoga más conveniente para desarrollarle. Existen evidentemente 7 yogas o senderos de cumplimiento, 7 misterios a descubrir y 7 secretos a revelar, y una consumación final para cada uno de ellos. De estas 7 corrientes de vida, de yoga o de misterio, solo conocemos 5, los correspondientes a la 5ª gran raza raíz, la Arya, y a nuestra 5ª subraza, la actual. En el momento actual,
y cuando todavía las agujas del reloj de la vida están marcando la acción temporal de Kali Yuga, tenemos en expansión y progresivo desarrollo 4 yogas principales. En el proceso de estos 4 yogas se inicia la práctica de un 5º yoga, Devi Yoga. Estos 4 yogas son Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga y Agni Yoga. Este último, llamado también el yoga del fuego o yoga de síntesis. Este yoga solo puede ser íntegramente practicado por los verdaderos investigadores del mundo espiritual. Pero como una cálida promesa de redención para el futuro, aparece en lontananza el Devi Yoga, y con él una nueva efusión de vida divina o fuego sagrado penetra en los éteres planetarios, afectando la vida de todos aquellos que lograron dominar gran parte de la sustancia inferior, que componen su vehículo de expresión, y presentan su tabernáculo como una sagrada ofrenda al Cristo interior, el Verbo inmaculado que ha de llenar el mundo con el tesoro de su gracia. El primero, Hatha Yoga, tiene como meta arquetípica la belleza y el equilibrio de las funciones orgánicas. Este yoga apareció en una lejanísima época de la evolución humana, muchos millones de años antes de que la mente, como principio de coordinación inteligente, actuara en el cerebro. Se halla esotérica y místicamente vinculado con el gran misterio cristiano del nacimiento del niño Jesús, constituyendo la base de todos los esfuerzos humanos, pendientes de su propia redención psicológica y liberación espiritual. Nuestro sistema solar, con todo su contenido, es sólo el cuerpo físico de una entidad cósmica. Podemos suponer que el entero proceso de evolución de este universo, en donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, se realiza según las reglas, principios y disciplinas de un indescriptible yoga físico, de un Hatha Yoga cósmico. Este universo físico en que vivimos inmersos ha sido creado y está siendo vivificado por una gloriosa entidad psicológica de segundo rayo, el rayo cósmico del amor, del cual Cristo ha sido el máximo exponente en nuestro planeta. De ahí la importancia que se le asigna esotéricamente al drama del nacimiento de este gran avatar de amor, por ser una expresión directa del verdadero sendero de unión y de redención. Hatha Yoga tiene a su cargo el proceso combinado de armonizar las líneas estructurales físicas, su apariencia objetiva que ha de responder a un ideal de belleza y de equilibrar las funciones orgánicas dentro de un perfecto sincronismo con el reino de la naturaleza entera, lo cual se va consiguiendo a medida que va siendo conocido y conscientemente utilizado el cuerpo etérico. Hacia él va especialmente dirigida la atención de los científicos de nuestros días. El objetivo esencial del doble etérico es complementar el desarrollo de esa soberbia creación que es el cuerpo físico del ser humano, esta maravillosa estructura que Pablo de Tarso definió como morada del Espíritu Santo, enlazándolo a la vida sensible de otros cuerpos más sensibles todavía, que el ser humano va construyendo paralelamente al esfuerzo creador de otros yogas, que surgen a medida que las distintas subrazas van ofreciéndose a la mónada espiritual. Estuches cada vez más sutiles y preciosos para albergar a la joya en el loto, el principio interno que revela el perfecto arquetipo. Segundo, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción o camino espiritual. Al Hatha Yoga le sigue en el orden evolutivo el Bhakti Yoga,
el yoga de la devoción y las emociones. Constituye el segundo misterio del cristianismo, el del bautismo en el Jordán, siendo el elemento agua símbolo de purificación, el que se halla estrechamente vinculado con el desarrollo de este tipo de yoga, el cual a su vez es la representación de un estado de sensibilidad en creciente evolución dentro de la conciencia de la humanidad. El Bhakti Yoga puede ser considerado como un ensayo del Creador para manifestar amor a través de los seres humanos, reconociendo al mismo tiempo que el amor es la base fundadora o creadora de este universo. Desde el punto de vista esotérico, es el sendero de mínima resistencia, en lo que se refiere al desarrollo del ser humano. Solo el cuerpo emocional tiene un carácter definidamente unitario. El vehículo emocional sobre el cual se estructura todo el edificio del yoga de la devoción mística contiene en sí el espíritu de unidad, y su línea de sendero interno conduce al plano búdico, allí donde el sentimiento de amor, de paz y de unidad impregna los éteres sutiles que lo constituyen. Podríamos decir que el cuerpo físico se subdivide en dos aspectos, el denso y el etérico. El cuerpo mental puede ser reconocido también bajo el aspecto subjetivo o concreto. Solamente el cuerpo emocional tiene un carácter definidamente unitario y actúa constantemente como un sólido bloque, como un todo unido en su incesante intento de reconstruir idéntica cualidad de amor dentro de su corazón que la de aquel que le dio la vida. Bhakti Yoga no es un yoga de grandes esfuerzos y de fuertes disciplinas. La única inquietud y el único cuidado de la naturaleza mística del sincero practicante de Bhakti Yoga es mantener constantemente encendida una antorcha en el corazón, llena de fe y de confiada esperanza en algo o en alguien, cuya búsqueda y cuyo hallazgo han de constituir necesariamente la suprema guía y esperanza de su alma en el sendero, de la misma manera que el alma más genuinamente mística deberá emprender mentalmente la búsqueda de la verdad y consumar con el descubrimiento de la misma la certeza infinita de su alma, según las disciplinas del Raja Yoga. Tercero, Raja Yoga, el yoga de la mente y de la razón. Bajo la acción del Raja Yoga, el cuerpo mental tiene como misión específica revelar la verdad, la esencia del gran principio cósmico, aduciendo las facultades de la razón y la autoconciencia. En aquella mística etapa en la que el ser semi-animal, que sólo tenía de hombre la apariencia física, fue elevado al misterio de la individualización por intercesión de aquella indescriptible entidades cósmicas denominadas esotéricamente los dianes del fuego o ángeles solares. Se nos habla de un concilio solar en los que estuvieron presentes enviados celestes, procedentes de otros planetas de nuestro sistema planetario, del propio Sol central espiritual y aún de otros sistemas solares, y se acordó solicitar la cooperación de un gran adicto de la cadena venusiana en la obra prevista de aceleración del proceso evolutivo en la Tierra, como antes y con éxito lo habían hecho en el planeta Venus. El propio Logo Solar enviaría a nuestro planeta a una misteriosa entidad de gran elevación espiritual, de categoría similar a la de nuestros adeptos o maestros de compasión y de sabiduría, quienes constituían una parte integrante y activa de sus centros cardíacos. Así fue establecida y estructurada la gran herejía espiritual o gran fraternidad blanca,
que ya desde aquel momento debería regir los destinos espirituales y cíclicos de la Tierra y elevar la sintonía de todos los reinos de la naturaleza. Algún día será comprendida la verdad hermética de que todos los universos son solidarios y de que todos los logos que se manifiestan a través de ellos constituyen una sociedad fraternal y familiar que escapa por completo a la comprensión de nuestras pequeñas inteligencias. Por primera vez en la historia de la raza humana se establece la gran división entre corazón y mente. Mente y corazón, antes de la individualización, operaban conjuntamente como una sola unidad de expresión. A partir de aquel momento se produjo la necesaria, positiva y al mismo tiempo la transición. En virtud de este hecho son creadas las grandes avenidas del Raja Yoga. Aparece la mente como un sexto sentido, como un instrumento de la percepción del alma en los tres mundos y como un medio de contacto con la divinidad a través del ángel solar. La aparente separación en el tiempo de ambos principios, constituyentes del fenómeno de la evolución en el tiempo es causa de aquello que esotéricamente llamamos la gran herejía de la separatividad, origen del dolor y del conflicto que durante edades harán presa del corazón humano. Pero el fruto amargo de la prueba de este doloroso karma que debe arrastrar el hombre de esta punzante agonía de sentirse desvinculado de todo cuanto le rodea, aún del propio Dios, y también de los niveles etéricos en donde la evolución débica o angélica se manifiesta, desde aquel momento el ser humano debe soportar solo, completamente solo, el peso de la vida, el fluir de los acontecimientos y la rudeza del ambiente social lleno de fricciones que se están creando. Él es entonces el promotor directo, causa y efecto de todas sus reacciones psicológicas. Así el hombre, como un fenómeno realmente social, aparece en el marco de la historia, escribiendo las más nobles y al propio tiempo más dolorosas páginas de la misma. La relación del hombre con su ángel solar aparece aquí como una meta claramente señalada. Los dones del espíritu, que antaño solo se dispensaban a los elegidos, pueden ser conquistados ahora por todos los seres humanos conscientes y de buena voluntad que así lo deseen. Podríamos decir que el Raja Yoga es el proceso alquímico mediante el cual el ser humano utiliza creativamente el fuego creador que arde en el quinto subplano del plano mental del universo, para quemar las escorias que el tiempo, la atracción por lo material y el deseo de ser y de existir en los tres mundos depositó en los ocultos repliegues de cada uno de los cuerpos de expresión y redimir así aquella sustancia sin principio contenida en el éter, cuya manifestación constituye el fenómeno de la vida hasta donde nos es posible concebirla, y al que corrientemente definimos con el nombre de electricidad, el aspecto esotérico del prana vital. El cuarto, Agni Yoga, el yoga de la síntesis o del fuego. El objetivo esencial de Agni Yoga, de acuerdo con las leyes evolutivas que rigen la expresión del ser humano, es la integración de las cualidades básicas de verdad, bondad y belleza en un solo cuerpo místico de expresión universal, introduciendo en cada uno de los cuerpos la cualidad de síntesis, que aparece como una rutilante promesa de redención para todos los hijos de los hombres, cansados del tormento de la vida,
expresa la capacidad libre del pensador de proyectarse fuera de sí mismo en busca del fuego creador, de conquistar las cumbres de la más elevada unidad, de vencer la gran herejía de la separatividad gestada en las eras históricas del Raja Yoga. La práctica del Agni Yoga, para aquellos que se sienten llamados, le iniciará en el arte del silencio, que convertida en música, la voz de los ángeles le permitirá adquirir poder en los mundos invisibles y en las nuevas dimensiones dentro de la conciencia. Pero mayormente se le dará el poder de controlar conscientemente todos sus vehículos y de ponerlos humildemente a disposición del ángel solar, el verdadero promotor de la evolución y celoso guardador de los misterios sagrados de la divinidad en el corazón del hombre. La misión de este maestro de compasión es revelar el verbo divino por medio del alma humana, la cual a su vez tiene la misión de preparar el cáliz o tabernáculo que debe coger el verbo. Con el ángel solar, el arquetipo perfecto de la raza aria, llegamos al final de una etapa en la historia de los yogas planetarios. Lo que va a producirse de ahora en adelante ya no será de la incumbencia del ser humano, ni un producto de su esfuerzo por adaptarse a un determinado aspecto humano, aspecto creador, sino que será cosa del ángel solar, de ese enviado de Dios que, conociendo el fin desde el principio, sabe perfectamente cuál es la meta inmediata. Agni Yoga corresponde a la edad madura de la humanidad y aquella mística etapa también descrita en el misterio de la pasión y muerte en la cruz, en el que el individuo, el ser, el alma humana, se convierte por primera vez en un mediador celeste, en un intermediario entre las fuerzas materiales que agonizan en la cruz de la gran prueba kármica y las energías espirituales que descienden de la propia divinidad monádica. Podríamos decir que los tres primeros yogas a los que hicimos anteriormente referencia, Hatha Yoga, Bhakti Yoga y Raja Yoga, constituyen el cáliz, el tabernáculo, estructura física, emocional y mental que el yo trascendente, Dios en nosotros, ha ido perfeccionando a través del tiempo y que quiere utilizar ahora para demostrar la gloria de su esplendente vida. Al llegar a cierto definido punto de los esfuerzos y disciplinas del yoga, consideramos que el trabajo sobre el cáliz se halla muy avanzado y puede aspirarse a una etapa superior. Quizás no refleje todavía este cáliz las cualidades requeridas de verdad, bondad y belleza que cada uno de los cuerpos tiene la misión de revelar, pero existe al menos una coordinación perfecta de sus respectivas actitudes y refleja el místico propósito de ser trascendente. La integración que se pretende ahora es de un orden desconocido. Ya no se trata del lento y persistente ejercicio de pulir los instrumentos de expresión, sino dejar que sea la propia vida del espíritu la que realice los últimos y definitivos retoques en el cáliz y prepare el asiento del verbo o morada del yo superior. Ahora el individuo solo calla y observa. Se sume voluntariamente en profunda expectación y dejas que sea su propio yo interior, el verdadero artífice de la obra, quien realice el trabajo de acuerdo con un modelo o diseño arquetípico de carácter universal. La actividad mística de observación parece sencilla, pero basta enfrentarse a la simplicidad del método para que nos demos cuenta de sus grandes dificultades.
Estamos tan habituados a trabajar con sensación de esfuerzo y de fatiga que el hecho de permanecer en silenciosa expectación o contemplación nos parece una pérdida de tiempo. No obstante, Buda dijo: el mejor de los guerreros es aquel que vence sin luchar, dándonos en estas palabras la verdadera esencia del Agni Yoga. Se trata de una actividad increíblemente dinámica que escapa por completo al campo de nuestras percepciones, como en el caso de un disco que al girar a grandes velocidades causa la sensación de hallarse en completo reposo. Este proceso afectará indudablemente al desarrollo de ciertas células del corazón y del cerebro y nos permitirá ser conscientes en otros ocultos niveles de nuestra compleja estructura psicológica. El yoga de síntesis opera preferentemente desde el centro del corazón y labora en los planos intuitivos de la mente, realizando el requerido equilibrio de la razón y de la voluntad con el sentimiento y la intuición. Este equilibrio traerá paulatinamente a la existencia el hombre nuevo, el hombre de la nueva era. El centro cardíaco es el verdadero centro originador de vida en nuestro sistema solar. Está involucrado en todas y en cada una de las actividades conscientes de la vida espiritual. El plexo solar y el sacro no se tienen en cuenta en el Agni Yoga, en razón de que se les considera trascendido. Esta consideración se basa en el hecho esotérico de que en edades futuras no muy lejanas de nuestra evolución humana actual, el fuego Kundalini, cuyo depósito dentro del organismo se halla actualmente en el centro de la base de la columna vertebral, se polarizará en el centro cardíaco, quedando en desuso y trascendidos ambos centros. Quinto, del yoga, el yoga del futuro. Avisorando las rutas del futuro que el ángel solar permite ser iluminada, se perfila un nuevo tipo de yoga, una nueva ciencia mística de unión con la divinidad, que pese a la lejanía con que parece proyectarse en la historia todavía no escrita, ya está siendo actualizada por muchos hijos de los hombres que se esforzaron en el pasado y que en el presente pueden experimentar la gloria del aliento de Dios a través del ángel solar. Esta nueva ciencia mística de unión con la divinidad la denominamos Devi Yoga, la del inteligente contacto con los seres humanos con el mundo de los devas, los agentes creativos de la voluntad de Dios en el éter, los verdaderos constructores de los reinos de la naturaleza y hermanos en espíritu de la raza de los hombres. Devi Yoga, el yoga del futuro, es una luminosa interrogante formulada con caracteres de fuego dentro del corazón humano, y solo el desarrollo creciente del centro cardíaco en el desenvolvimiento evolutivo de la humanidad en este planeta Tierra puede dar la clave de su expresión en el tiempo y de su vinculación cósmica. Es el yoga del contacto con las huestes angélicas, que desde el principio mismo de los tiempos colaboraron con el testimonio de su gracia en la relación y vinculación del hombre con su ángel solar, su verdadera y única inmanente realidad, construyéndoles
formas cada vez más sutiles y adecuadas a la expresión del arquetipo diseñado por el globo planetario. Es posible que a finales de la sexta subrasa de nuestra quinta raza aria, un número considerable de egos humanos haya evolucionado lo suficiente como para permitirles esta relación indescriptiblemente maravillosa con el mundo de los Devas, la conquista del Devachan y aún del misterio de los rayos. Esto exigirá naturalmente por parte de los hombres una coordinación e integración de los tres vehículos inferiores, una relación consciente con el ángel solar de sus vidas y cierto contacto definido a través del centro cardíaco con los primeros subplanos del plano búdico. No podemos naturalmente extendernos mucho acerca de este yoga, que tal como he dicho, pertenece todavía a una etapa posterior del proceso evolutivo de la humanidad. Sin embargo, se puede decir que ciertas jerarquías de devas han establecido ya contacto definido con algunos seres humanos, a quienes le han confiado ciertos conocimientos acerca de sus vidas, misiones y expresiones que pueden ser transmitidas inmediatamente a la humanidad consciente de nuestros días y que constituyen el andamiaje o estructura de lo que será de Vijñyoga. Esperemos de todo corazón que el testimonio de gracia de tales enviados celestes sea cada vez más evidente y pueda ser registrado en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchos de los llamados contactos con seres extraterrestres no son sino contactos délicos, efectuados durante el sueño o por materialización física de ciertas entidades angélicas. Devi Yoga es un yoga excepcional, al alcance solamente de seres excepcionales, aquellos que en el pasado realizaron los requeridos esfuerzos y obligados sacrificios personales y pudieron llegar a la cumbre de sí mismos y situarse plenamente conscientes en el más elevado centro de evolución individual, el centro coronario. Este centro constituye el más preciado don o gracia santificante, ya que expresa en su acabada esencia el arquetipo divino que el ser humano ha de desarrollar en esta cuarta ronda. A este yoga se refiere el misterio cristiano de la ascensión. Solo los adeptos, maestros de compasión y sabiduría, son accesibles al aspecto superior y trascendente del mismo. En el centro coronario es donde mora el más profundo de los silencios. Existe un punto de anclaje para las energías de la monada espiritual, queriendo significar con ello que el fuego que allí se manifiesta, consustancial con el misterio de la vida, es de naturaleza eléctrica y que el poder de Dios aquí se expresa allí en su más pura y acabada esencia, en lo que al ser humano se refiere. Se trata de un lugar eminentemente sagrado y su centro de irradiación con respecto al planeta Tierra se halla en aquella parte del mismo, perdida en el corazón de Asia, que los esoteristas mencionan en los tratados ocultos con el nombre de Shambhala, la isla blanca en el desierto de Gobi. Devi Yoga puede ser considerado el yoga final, como resultado de la vida del hombre aquí en la Tierra. Las aperturas de luz son tan extraordinarias que la mente del más sagaz y profundo investigador queda como absorbida en la búsqueda de estas superiores implicaciones espirituales de la vida humana, donde los términos luz y fuego aparecen como idóneos y consustanciales en todos sus aspectos. Esta comprensión permite adquirir
la certeza de iniciática, y en tal etapa se le exigirá al investigador una especialización total de todas y cada una de las células del cerebro y del corazón, las cuales en su íntima comunicación originarán espontáneamente la combustión o emisión del sistema entero, abarcando órganos, glándulas y nadis, funcionando entonces el conjunto en forma equilibrada e indescriptiblemente armoniosa. En un organismo así constituido, según las sagradas leyes de armonía, existe tal tremenda seguridad espiritual que el ser humano que haya logrado llegar allí es liberado radicalmente no solo de enfermedades físicas y conflictos emocionales, sino también y para siempre del conflicto de decidir. Sus decisiones y juicios serán siempre los más correctos y oportunos, pues su mente y su corazón, plenamente integrados, descansan siempre en el juicio certero de Dios, en cuya mente se hallan perfectamente identificados. La conquista final de aquello que Cristo denominó los negocios del Padre, gestados en las zonas libres del tiempo y en donde el buscador puede, en forma consciente, contribuir al desarrollo del plan de Dios aquí en la tierra. Con referencia a la vida de los demás, se puede señalar que su jerarquía se extiende desde el plano ático, el de la propia vida interna de la divinidad, hasta el plano físico, en donde realizamos nuestra evolución los seres humanos. Podemos afirmar que el espacio, el éter que lo llena y los elementos naturales coexistentes en cada plano de la naturaleza constituyen la vida expresiva de los demás, pudiendo asegurar que no existen vacíos en el cosmos absoluto, sino que todo está lleno de la sustancia vital de los devas como agentes creativos de Dios. Por lo tanto, Raja Yoga y Raja Yoga son actividades universales que tratan de aprovechar el poder del alma superior o ángel solar sobre nuestras mentes y emociones. En esta área de poder, en este círculo, no se pasa dentro de los planos emocional y mental, se va creando un vacío de características personales que se va llenando progresivamente de elementos débicos de gran sutilidad y de más elevada vibración que los corrientes de nuestro estado evolutivo. De ahí que la práctica de Devi Yoga fue iniciada sin que fuésemos conscientes de ello en las primeras etapas de nuestra búsqueda espiritual, aunque es en Agni Yoga donde el aspirante empieza a ser consciente de la colaboración débica en sus intentos de perfección. Se nos dice que esta conciencia es realmente objetiva en el misterio de la transfiguración, cuando el hombre ha ascendido venciendo el imperativo de los sentidos, de la sensibilidad y de los espejismos mentales al monte Tabor de su conciencia. Bueno, ¿os habéis dormido? Gracias. Bien, vamos a empezar la rueda, que hemos empezado por la derecha, empezaremos por la izquierda y si haces el favor, por más tiempo y si contestas al final. Alejandro. ¿Cuál era el título del libro que dijiste al principio? Pues los misterios del yoga. Bueno, vamos a ver. Está basado en un libro de Vicente Beltrán hecho como un resumen de los diferentes yogas. Y bueno, a mí lo que me sugiere es que los libros de Vicente estaban escritos desde su nivel de conciencia, lo que él percibía, lo que él sentía, lo que él sabía. El problema que es que en la mayoría de las personas que los leemos, pues no estamos en ese nivel de conciencia.
ni hemos tenido esas percepciones, ni a que sabemos muy bien de qué está hablando o de qué. Entonces, el problema es que cogemos esto y lo queremos adaptar a nuestro nivel de conciencia. Y entonces se produce una distorsión. En el sentido de que, por ejemplo, pues cosas que él dice del Agni Yoga, que no tiene esfuerzo, que tal, eso de qué bien, como me como la bartola, no hay que hacer nada, porque no hay que hacer esfuerzo, no hay que meditar, la vida es una meditación continua, y entonces se distorsionan algunas cosas porque él lo dijo desde un nivel de conciencia y los que lo recibimos estamos en otro. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Porque si no, pues hay personas que empiezan a leer estos libros y ya se creen que están en Shambhala y ya se creen que ya no tienen que hacer nada y ya se creen que bueno, que esto es súper fácil y súper sencillo. Cuando hay cuestiones de la personalidad psicológicas puras, duras y básicas que no hemos resuelto. Entonces, si uno no empieza a mirarse, y es que esto, claro, es que es muy atrayente, los maestros, los devas, las energías, oh, qué bien, ¿no? Y encima, pues si yo estoy en este camino y estoy ahí, y ya uno pues puede caer en el espejismo de repetir cosas que alguien dijo, que lo tenemos en gran consideración, y ya pensar que, bueno, pues que qué bien, ¿no? Ya lo tenemos, que ya estamos ahí, ¿no? Entonces, es que esto lo he observado y es una pena, ¿no? Porque dices, realmente él nos dio una guía, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros con mucha sinceridad y con mucha humildad. Y él dijo, ¿y dónde está la humildad? De decir, yo señor, yo estoy aquí y me pasa esto y lo otro, y bueno, y estamos en el camino y ya está, pero de creerme a que ya lo entiendo todo, ya lo sé todo, y ya yo puedo explicar lo que Vicente decía, que algunas personas pues lo pretenden explicar como podemos nosotros interpretar desde nuestro nivel de conciencia a ver qué hemos entendido de esto y hasta dónde nos conduce. Pero realmente comprender que sería como materializar todo aquello que él explicó en sus libros, pues es algo ya muy profundo, porque está hablando de cosas muy elevadas. Y entonces, claro, dices, vale, hay que vernos con sinceridad, ver dónde estamos, ver el camino que él nos está mostrando y decir, bueno, pues hacia ahí vamos. Pero todavía me toca pelear pues con mi emocional, con mi mental, con mi tal, y ya está, ¿sabes? Y no distorsionar y pensar que ya es todo fácil y ya está todo hecho. Fácil no es nada. Yo he comprendido, a raíz de lo que hablamos anoche sobre el Agni Yoga, que los yogas se trascienden, pero no se eliminan. Una persona que esté practicando el Raja Yoga, los yogas son niveles vibracionales y según la densidad del cuerpo, pues hay unos yogas técnicos. Entonces, una persona está en el Raja Yoga, pero no debe dejar de lado los problemas, bueno, las vibraciones del Bhakti Yoga y las vibraciones del Hatha. Tocando el Agni, el centro de Rara ha hecho una cosa que muchas veces se nos olvida, y es que cuando hablamos de Agni Yoga, que es una yoga monádico, ya no del ego, sino más arriba, todo aquello que hasta ahora nosotros teníamos como lo más elevado, todo eso tiene que desaparecer. Y tenemos que basarnos en otros principios. Y nos tenemos que convertir en locos creadores. Para que esos devas que nosotros estamos invocando a través del fuego, nos eleven y nos ayuden a crear. El Devi Yoga, por lo que he entendido ahí, es el segundo aspecto de esa elevación. El Agni sería, por analogía, sería el manásico y el Devi sería el búdico. Faltaría el átmico, a niveles ya logoicos más que humanos. El problema de Vicente, lo que dices tú, es que hay que entenderlo
como una grabación y saber dónde estamos. Y una vez allí, pues trabajar con eso. Alicia, Ana. Bueno, yo también voy a sintetizar. Y entonces, a estar exponiendo, coincido plenamente con lo que dice Carmen. Porque a veces, cuando decimos, y yo lo expongo en muchas ocasiones, ¿de dónde estamos? ¿Dónde está mi conciencia? Sé que hay personas que, bueno, que dicen como diciendo que yo, ¿para qué necesito eso? Yo simplemente tengo que caminar. Pero yo creo que sí, que tenemos que saber ciertas cosas para saber el paso siguiente a dar. Y mi conciencia está haciéndome yo preguntas, haciéndome la pregunta básica de ¿qué me domina en mí? Me domina mi físico, a nivel físico puramente. Me dominan mis emociones, me domina mi mente. Eso es lo que en mí predomina. Yo estoy en uno de esos niveles. Entonces, para eso tenemos que ser muy honestos. Entonces, tú has estado explicando que hay unos yogas que nos conducen al siguiente. Y que entonces nuestros 3 cuerpos van a ser el cáliz de recepción del espíritu. Para eso, nosotros tenemos que depurar, que purificar, que espiritualizar cuerpo a cuerpo. El físico, que lo denominan como el nacimiento, el astral, que es el cuerpo de emociones, y el mental, que es nuestro cuerpo, nuestra mente concreta, la que tenemos. Entonces quiere decir que no pasamos a uno sin haber purificado el otro. Y eso no lo podemos olvidar. Por eso, en esa confusión de la que tú hablas, de que podemos pensar hoy que estupendo el Agni Yoga, y ya estamos en la época de Agni Yoga, está el que esté. Está el que esté. Porque mientras no hayamos trascendido el cuerpo físico, y el cuerpo físico ya no nos cause problemas, y el cuerpo astral ya no nos cause problemas, de que me quiero casar, de que el hombre de mi vida, de que mis hijos que me están volviendo loco, de que las amistades que desengaño, que no sé cuándo. Estamos en el puro astral. Y eso lo tenemos que saber. Mientras estemos ahí, y eso ya es una pregunta a nosotros mismos, no podemos decir que yo me voy a meter en Agni Yoga, si es que no he desarrollado mi mental. Y cuando estemos en el mental, es que tenemos luego, una vez que lo hayamos desarrollado, que ahí está el Hatha Yoga. Y por eso las meditaciones están en un pensamiento simiente. Yo tengo que organizar mi mente, coger datos, reflexionar, etc. Después de haber hecho todo eso, entonces voy a trascender ese trabajo que he hecho, que es nuestro deber, para meterme, para ver si trasciendo y me meto en la mente superior. Pero hemos construido el cáliz con nuestros 3 cuerpos, y ahora, después de construido, ya me voy a salir de él para meterme en la mente abstracta. Entonces, se supone, y se dice, y tú lo has dicho, que cuando entramos en Agni Yoga hemos superado el plexo solar y el sacro. Yo aquí simplemente hago una llamada, no una llamada por nosotros mismos, que muy posiblemente no la tengo que hacer, sino por muchas versiones que hay por ahí del Tantra. Si hemos superado el plexo solar, los deseos no nos mueven. Si hemos superado el sacro, tampoco tenemos esa atracción física, la hemos superado. Mucho cuidado y tengamos todo esto en cuenta para saber los pasos y si eso tiene objeto, no tiene objeto, o si eso es una apetencia más de la personalidad. ¿Ya? Gracias, Ana. Cuando accedemos a ciertas lecturas, a ciertos libros, si realmente no estamos preparados, corremos un serio peligro de caminar por la confusión. Eso a mí me ocurrió precisamente con el libro que tú dices, los libros de Vicente Bertrán Anglada. Libros que Vicente los ha escrito desde su nivel evolutivo
al igual que los libros de Elena Roeri, escritos desde su nivel evolutivo, y son libros que muestran un camino y unas experiencias que mi nivel evolutivo no puede experimentar actualmente. Pero si tenemos cierto grado de inquietud o cierto grado de preparación, sí son lecturas que nos sirven como mínimo para fijarnos un objetivo y para intentar sacar una serie de conclusiones. Entonces la conclusión que yo saco del trabajo que tú has expuesto es que los rayos, al igual que los yogas, no se pueden considerar de modo aislado. Claro. Todos estamos bajo la influencia de todos los rayos y de todos los yogas. Constituye parte de nuestro proceso evolutivo. Pero ¿qué ocurre en el caso concreto de los yogas? Que yo confieso que a mí me costó mucho y me sigue costando entenderlo. No son procesos a los que tú llegas y ya estás. Son procesos de vidas y vidas y vidas. Yo los enfoco como la construcción de un edificio en el que al final se va a manifestar plenamente el arquitecto que lo ha diseñado. Para construir un edificio, ¿qué ocurre? Se necesitan unos buenos cimientos, Hatha Yoga, cuerpo físico. Se necesita una buena estructura, Bhakti Yoga, cuerpo emocional. Se necesita cerrar esa estructura y ese edificio, Raja Yoga. Pero ¿qué ocurre? Si los consideramos individualmente, independientemente, en el edificio vivimos en desarmonía, porque no está, digamos, plenamente realizado. ¿Qué es lo que da esa armonía? Precisamente el Agni Yoga. ¿Por qué? Porque su objetivo es armonizar los tres cuerpos que hemos construido con anterioridad: físico, emocional y mental concreto. Esta armonía hará posible precisamente que a lo largo de muchas vidas llegue el momento en el que podamos acceder al yoga superior, al Devi Yoga. ¿Por qué? Porque podremos ser verdaderos constructores, que al fin y al cabo es el objetivo: constructores de universos, constructores de mundos. Ese es el camino. Muchas veces intentamos, y en mi caso, si intentamos analizarlo con la mente concreta, no llegamos a ninguna parte. Vamos a intentar quedarnos con las cositas que realmente nos ayudan a caminar. Y en ese aspecto, respecto a la Agni Yoga, hay dos hechos que son fundamentales. Uno referente a lo que ha dicho Carmen. Se requiere esfuerzo diario y continuo. ¿Esfuerzo para qué? Para buscar la perfección. Eso requiere de nosotros autoanálisis, conocimiento de nuestros defectos, conocimiento de nuestros errores, y en definitiva eso nos ayudará a tratar de perfeccionarnos y llegar al objetivo superior. Y luego otra cosa muy simple, pero que yo creo lo define todo, que es vivir el presente y vivir espiritualmente, vivir con espiritualidad. El resto viene solo. A eso es a lo que se refiere Agni Yoga cuando se dice no tienes que hacer nada concreto, no tienes que esforzarte. Hombre, claro, no te dan una pauta de conducta ni te dan unas técnicas las cuales mediante su ejecución tú consigues unos objetivos, pero tienes que vivir de acuerdo a unas leyes que son las leyes universales, las leyes del Creador. Mientras no las interiorices y no las exteriorices en tus actos diarios, no puedes hacer nada. Por eso se dice, vive espiritualmente y el resto ya vendrá solo. Bueno, te doy las gracias porque ha sido una ponencia muy profunda, de un gran trabajo, y que me ha encantado muchísimo. Yo también te doy las gracias por tu trabajo, pero lo que preguntan porque ya lo que iba a preguntar lo he dicho. Has hablado de los 7 senderos de yoga. Me ha gustado eso de senderos Cinco. Bueno, 7, pero 5. Sí, 5 conocidos. Y parece que cuando hablamos de senderos de yoga, enseguida nos planteamos la palabra yoga, que significa unión. Yo antes me lo planteaba como
una unión de cada cuerpo con lo divino, que está como exterior. Pero lo que yo he observado y me he ido dando cuenta es que lo veo ahora, no sé, lo percibo ahora como la expresión de lo divino que hay en mí. En cada cuerpo mío ir manifestando esa pequeña divinidad para cumplir el arquetipo de cada yoga. Si has hablado también, y me ha gustado, de la verdad, la belleza y la bondad, la pregunta sería, ¿podría considerarse como arquetipos que se van cumpliendo en cada yoga? La belleza, creo que la has dicho para el Hatha Yoga, sería descubrir lo divino que tiene el cuerpo y todas las partes orgánicas que tenemos. La belleza, eso sería la belleza. La bondad vendría a ser lo del Bhakti, ¿no? Descubrir lo divino, la parte divina bondadosa que hay en el ser humano a través del Bhakti Yoga. Y la verdad, me imagino que será lo del Raja Yoga, descubrir, digamos, la divinidad en la parte mental, aquello que es alcanzar la verdad a través, o expresarla o manifestarla en nuestro cuerpo mental. Y esto, ¿qué rayos serían? ¿Qué analogía habría con los rayos en todos los yogas conocidos? Y eso esa es la pregunta. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos vendrían a ser más o menos los 5 yogas? Ramón. Bueno, pues me gustó mucho y he visto una analogía muy grande entre los rayos y los yogas. Y he estado pensando también en el libro este que hay de las iniciaciones mayores de Esbeil, que son justamente de las etapas cruciales de la vida de Cristo, que hay un paralelismo bastante grande entre esos tres aspectos, rayos, yoga y las iniciaciones mayores. Entonces yo lo veo como un todo, está ahí todo, es decir, no hay nada separado. Lo que seamos conscientes o no seamos conscientes de la realidad que tenemos nosotros, eso ya depende del esfuerzo, del estudio, de la evolución. Entonces, claro, nosotros, pues claro, podemos estudiar, podemos meditar y debemos contemplar, es decir, la serena expectación, esperando la iluminación desde vamos. Entonces, lo que lo entendemos nos llega, pero desde el esfuerzo y desde la síntesis de que somos un todo y que lo tenemos todos nosotros. Que lo tengamos o no, pues eso depende del esfuerzo, depende de la evolución y depende, pues, de lo que nos venga de arriba. No me lo extraño. Bueno, darte las gracias por tu exposición y no voy a tener una pregunta porque no sé qué tal. Igualmente. Yo también me gusta mucho el trabajo y lo que opino es que no tenemos bueno, el punto final será llegar a un yoga, pero podemos estar en otro momento ahora mismo, ¿no? Yo creo que cada uno debe de comprender el tipo de yoga que estamos situados e intentar llegar a la Ani, ¿no? A la Devi, a Devi, y bueno, el Devi ya Pero van a repetir los minutos. Pues nada, darte las gracias. Yo la verdad es que un poco perdida con esto de los yogas. Yo me quedé en el ñaña yoga y de ahí no he salido todavía. Y nada, pues eso, que me ha gustado mucho. Gracias. A ver, has hablado que has citado a Vicente en el libro Los Misterios del Yoga. A los que hemos estudiado la obra de Vicente, me imagino que hemos percibido que el Vicente de los libros es uno, pero el Vicente de las conferencias es infinitamente superior. ¿Por qué? Porque los libros corresponden a un punto dado de la conciencia, se hace una preparación, se hace un retiro. Todos los libros de Vicente o algunos de ellos marca que en el sitio tal, bajo el signo de tal, etc. Él se retiraba, sabéis que la técnica suya era comunicación directa, vía antacarana, tercer ojo abierto, entonces él no necesitaba acumular conocimientos. A él se le pedía una conferencia de cualquier tema
hacía un silencio y automáticamente podía estar 2 horas hablando del tema. Eso es una capacidad de alineamiento con el aspecto búdico, de conciencia. Y los libros, pues bueno, a pesar de que tienen esa característica todos, pero no acaban de llegar al gran público como han llegado las conferencias. Pero las conferencias llegan por 2 o 3 frases. Entonces, las conferencias, ahí él devela parte de los misterios del yoga. Y decimos misterios del yoga porque en el fondo es la edad del alma. Hace un rato se decía el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Existe otro, el Karma Yoga. ¿Por qué? Porque hay que vivir la vida siendo buenas personas y con un grandísimo sentido de responsabilidad. El alma, cuando empieza a caminar en el planeta Tierra, cuando nosotros adquirimos la individualización, necesitamos manifestar un yoga que intente hacernos ver que tenemos un cuerpo físico. Ahí el Hatha Yoga hizo su trabajo de una forma inmensamente perfecta y de hecho tenemos el cuerpo que tenemos debido a que estuvimos durante muchas vidas haciendo Hatha Yoga. Tenemos un vehículo emocional maravilloso que gracias a que estuvimos en la Atlántida durante muchas vidas más deseando, aspirando, y un momento que a través del deseo nos dimos cuenta que no íbamos a ninguna parte y le dimos la vuelta. Y ahora tenemos un gran problema. El Raja Yoga no lo acabamos de entender, porque la logia negra, los hermanos de la oscuridad, nos han metido un gol como un piano. Inocularon el virus de la duda diciendo que el Raja Yoga estaba desfasado porque el Raja Yoga hablaba de la mente, y eso es mentira. A los que llevamos años practicando meditación Raja Yoga como la que hemos hecho esta mañana, nos damos cuenta que el Raja Yoga nos llega a un estado de contemplación. Precisamente ese estado es donde empieza a trabajar el Agni Yoga. Pero no pretendemos saltar del plano del Bhakti Yoga, el yoga devocional, al yoga del fuego, porque nos vamos a caer en el charco de las emociones. Yo conozco mucha gente aquí y en América que oficialmente hace Agni Yoga. Hace Agni Yoga. Y cuando los conoces un poquito ya a nivel personal, pues resulta que el Agni Yoga es un Bhakti Yoga maquillado. ¿Por qué? Porque no han sido ni capaces de mantener durante un tiempo tan cercano, un minuto, la mente calmada, aquietada. No son capaces de vivir en el aquí y en el ahora. ¿De qué sirve ese salto? Ese salto se alcanza cuando la mente se ha desarrollado, la mente abstracta, porque la mente concreta no nos interesa para nada. Pero como precisamente es un misterio, no nos queda más remedio que investigar. Yoga es unión con la divinidad. Religión es religarte con el Creador, que es el segundo rayo, nada más. Filion, hijo, es ligación con el Padre, segundo rayo otra vez. Estamos en este camino de segundo rayo que básicamente lo que está manifestando es amor. Por eso cuando hablemos de los distintos yogas estaremos hablando del amor referido al cuerpo físico, al emocional, al mental y empezaremos ya a trabajar el aspecto causal, el aspecto prácticamente que nos cuesta muy poco de saltar al aspecto monádico. Me dejo uno, el Laya Yoga, el yoga de los chakras, porque este ya en la Atlántida dio problemas y es mejor dejarlo de lado. Pero que entendamos una cosa, que el camino es muy complicado y la obligación que tenemos cada uno de nosotros es saber en qué punto de la evolución estamos. Pero si tenemos una mente, utilicemos la mente, no tengamos miedo. Estas cosas que se dicen es que los mentales son fríos, no tienen alma, no. Los mentales tenemos la potestad de estar por encima de la media. ¿Y qué pasa? Que si la media, siguiendo las instrucciones, los espejismos de la logia negra, ha preferido caer en el campo emocional, es porque se resiste a que la verdadera luz entre. Abramos el corazón, que en el fondo se trata de eso, el Agni Yoga, pero abramos a la luz que viene de la triada espiritual, no la luz del plexo. Porque si abrimos la luz del plexo, regresamos a la etapa atlante. Si os fijáis en Internet, hay una grandísima información de canalizaciones de la época atlante o lemur. Eso ya no toca. Toca lo superior. ¿Qué pasa cuando tocamos un tema de esos, de una supuesta comunicación de un maestro o de no sé qué que está en otra galaxia o en otro sistema solar? ¿Qué vibración desprende esa información? Totalmente emocional. Porque quien lo hace en el fondo no está en ese nivel que cree, está en el nivel de Bhakti, el nivel devocional. Sí, seguimos investigando y muchas gracias por tu trabajo. Bueno, ahora me toca contestar, ¿no? Sí. No estás obligada, ¿eh? No, Libertad sí. ante todo.
te aconsejaba. Carmen, dice que en el Dharma Yoga no hay que hacer nada. ¿Y hay algo más difícil que no hacer nada? Los libros te dicen que son prisioneros de ideas, y así es. Y cada uno que lo lee, cada persona que lo lee, pues lo interpreta según su estado de conciencia. Y es que tiene que ser así. Yo lo que cojo de Vicente Ventral Anglada, o del tibetano, o de... pues, si algo descubro es porque estoy preparada, y a lo mejor lo que descubro no es lo que él quería decir, o ella quería decir, pero es que la vida la andamos así, y evolucionamos así. Y yo sí creo que cuando llega la persona a comprender algo del Dharma Yoga, tiene que estar paradita, tranquilita, porque has trabajado mucho en lo otro, para dominar tu cuerpo físico, tu cuerpo astral y tu cuerpo mental. Y ahora, pues te dice, bueno, me hablan del Dharma Yoga, no sé si estoy en él o no estoy trabajando, y voy a ver qué hago. Y trata de parar tu mente, a ver si puedes. Y a veces es que el cambio no es tan drástico. Ahora estoy en Raja Yoga o No. sino que a mí solapamos todo. Están todos unidos, porque en realidad construye tu cuerpo físico, bueno sí, pero ahora tienes que estar con el etérico. Deja el cuerpo físico, no, estás construyendo tu cuerpo etérico. No sé qué más. No, sí, estamos de acuerdo. ¿Qué gana? Mira, lo que yo te he dicho, pues más o menos lo he dicho. He comentado, pero sí que me he dejado alguna cosa atrás, a ver si tú te metes en ello, diciendo que en principio teníamos mente y corazón unidos. Sí, y que posteriormente en el Raja Yoga se separaron, efectivamente. Pues sería bueno profundizar un poquito ahí, porque hay mucha gente que habla de la unidad, que sí, que ya sé que somos uno y que somos uno en nosotros mismos, en el todo, etcétera, etcétera. Pero que los pasos que damos están sabiamente estipulados. Porque nosotros, nuestra mente no es tan sumamente desarrollada como para ver esa unidad de principio. Tenemos que ir como los niños, separando cosas para luego unirlas. Eso por una parte. Y luego en lo de que ¿cómo se llama? En Devi Yoga, llegará un momento en que en los devas más elevados estén con nosotros, etcétera, etcétera, y que muchos de esos se manifestarán como extraterrestres. Mucho cuidado ahí, profundicemos, porque ahí estamos otra vez metiéndonos en las canalizaciones, que los que están todavía en el astral, que no los reconocen, que se creen que están en el séptimo cielo ya, ven a todos los extraterrestres, verdad o mentira, como seres súper elevados. Pero Ana, eso así es la vida. Las personas actúan como pueden actuar, pero yo creo que hay que actuar como sí, antes de que llegue la verdadera contacto con el Deva o con el ángel solar, porque si te cierras y tu mente creadora no le da pábulo, pues entonces ¿qué haces en esta vida? No puedes encerrarte en que todo es astral, que todo es mentira, que todo es... Los ángeles existen, la jerarquía existe, y en realidad nos quedamos en Raja Yoga solitos para que la mente concreta se fuera haciendo fuerte.
y nos uniéramos a la mente sacra, según lo creo yo. No sé si Jesús está en eso. Y cuando hemos trabajado en el rayo solito, según Vicente Bertrán Anglada, o lo que yo creo comprender de lo que ha dicho, después ya penetramos en el Agni Yoga, sí, y nos hacemos conscientes de la jerarquía espiritual, tomamos conciencia de que es una realidad que existe, creo yo. Y si no actuamos como si existiera, pues entonces nunca la vamos a reconocer, de que tienen que venir a la tierra, que tenemos que hacernos conscientes de ellos, que trabajamos con ellos, que formamos parte de esa jerarquía, aunque estemos en el 7º puesto, en la periferia del Gran Arlana. Si no hacemos caso, nunca llegaremos, porque entonces nos pasará como el barco cuando llegó Cristóbal Colón a América, que los pobres, como no sabían lo que era un barco, pues no lo veían. Si no tomamos conciencia de que eso existe, pues nunca vamos a tener conciencia de que es una realidad. No hay que cerrarse tanto. Pero no cerrarse, pero sí saber distinguir dónde estoy yo y si yo para eso estoy ya preparado y efectivamente lo que estoy viendo. Si yo sé que yo todavía me dominan las emociones, yo sé que a mí un ser de luz no se me va a presentar. ¿Me explico? Pero bueno, si yo qué sé, la emoción no la dominada, Ana. Yo no te puedo a ti asegurar que eso exista ni que no exista. Si tú no lo has visto y no quieres tomar conciencia de ello, ¿quién te va a asegurar que eso es una realidad? Nadie. Y además el astralismo no es nada más que no saber lo que te pasa. Si tú eres consciente de que el ente que ha llegado a ti te está diciendo la verdad y tú sabes lo que es, no hay por qué te vende, digo yo. No hablo de temor. ¿Queda algo más por contestar? No, queda muy poco tiempo. Sí, así es. ¿Qué quería decir? No sé si alguien... No, Sara. Sara, lo de los rayos, hija mía, yo me quedo con el segundo, que es el rayo del amor, y todo están metidos ahí y se acabó el cuento. Jesús, que te explique mejor esa parte. ¿Te quedaba alguien más por contestar? Por parte? No, ya creo que eso. No, lo de los rayos. Bueno, Ya lo buscaremos. Los rayos, mira. Jesús, explícame tú los rayos. A ver, el tema de los rayos, con una primera aproximación no es suficiente. Yo empecé con este tema a hablar de los rayos en Barcelona hace ya en los años 90. Ahora que llevo ya casi 20 años con el tema, empiezo a entenderlos un poco. Pero sí, voy a decir el por qué. Porque primeramente he tenido que detectar las energías en mí y aceptarlas. Verlas en los demás y aceptarlas. Y detectar una energía de estas es dificilísimo. El primer rey hay muchísimos prejuicios. El segundo, ni te cuento. Del tercero se le asocia al materialismo porque es el rayo del dinero, de la economía. También es el de los grandes filósofos y de los matemáticos. Pero por alguna razón nos quejamos con el tema del dinero. Del cuarto rayo lo hemos asociado al renacimiento y qué bonito esto y qué bonito el otro. Mentira. Porque los ejércitos, los nazis triunfaron en su momento porque desfilaban en formación. Porque es el cuarto rayo de Alemania como alma. No tenían más remedio. Y da unas personalidades el cuarto rayo que, tocaremos en otro momento. ¿Qué sucede con el quinto? Que se le desprecia porque los científicos, ¿cómo van a tener alma? ¿Cómo van a ser espirituales? Pero si es lo más espiritual que hay, encontrar una vacuna o el sistema del radio o internet, que es el tercer rayo. Pero si lo más científico hoy en día es coger algo y diseccionarlo, eso sí que es amor a la humanidad, no llenarse la boca con idealismo y tonterías. El sexto rayo, decimos no, es que son las iglesias organizadas, sí y no. Y del séptimo rayo decimos es que es la panacea. Pero vamos a ver, si no nos hemos dado cuenta que cualquier actividad que desempeñemos ha de tener las 7 notas del arco, las 7 cualidades, que esos son los rayos, no hemos avanzado nada. ¿Qué le pasó al cristianismo? Cogió el sexto rayo
y el primero hizo una mezcla explosiva, cogió unas cualidades por un lado, otras cualidades por otro y lo mezcló todo. Como fue el Imperio Romano a través del cual se manifestó, nos ha llegado la parte más marciana del cristianismo, más marciana refiriendo al planeta Marte, de que es la agresividad, el sexto rayo que te la acaba metiendo como sea, de obligado cumplimiento, el dogma y el dogma y el dogma. No nos quejemos de eso, porque ese patrón caduco es el que ha servido para que Europa funcione los últimos siglos. Y en la actualidad nos encontramos almas que se manifiestan de maravilla a través de personalidades que responden a esa energía. ¿Por qué? Pues porque el alma se ha quedado anclada en esa experiencia. Nosotros tenemos la puñetera manía de decir que todos aquellos que vienen con balsa son seres inferiores. A los pobres que tuvieron que refugiarse hace unos años por la famosa desgraciada guerra de los Balcanes, pues les pasó lo mismo, y eran gente que habían estado viviendo en el mismo país bajo el mismo yugo. Además, Yugoslavia, en este caso, la Liga de los Eslavos del Sur. Hubo un mariscal, lo conocéis todos, un militar que tenía un primer rayo increíble, Joseph Tito, que los mantuvo a todos a raya. Porque eso fue un experimento que se hizo en la Primera Guerra Mundial de destruir un imperio e intentar construir algo nuevo. Salió eso, que todos conocimos, pero cuando ese alma desaparece, se tiene que retirar, pues aquello fue, todos lo hemos visto lo que pasó, ¿no? Pues había unas barreras de separatividad entre unos y otros, y esta gente viene como si esta gente fuera inferior. Y total, la frontera era una calle. ¿Qué quiere decir eso? Que al no haber suficiente amor no entendemos cómo funcionan estas energías. Por eso anoche os decía, si tuviéramos primer rayo entenderíamos lo que una guerra civil hace. La experiencia que tuvimos en España hace tantos años, que nos ha marcado a todos, aunque digamos que no sé cuánto, porque todavía los clichés de los partidos políticos, aunque ellos digan que no, vienen de esa época, de las dos grandes corrientes. ¿Qué sucede? Que hemos de comer todavía mucha piedra, mucho polvo en el camino, para intentar darnos cuenta que aquella dualidad que se vivió es la lucha entre dos rayos específicos, que son los rayos del alma y de la personalidad de España. El sexto rayo de idealismo abstracto, que los partidos de derechas no quieren dejar, y luego la supuesta izquierda progresista, que no acaba de entender lo que es organizarse, que sería el rayo de la organización, el séptimo. ¿Qué le ha pasado a este partido último que se presentó con el Ouroboros, nada menos, y un color violeta, séptimo rayo? Pues que le falta debajo, como a Sancho Panza, ganas de organizarse. Por la vía asamblearia no vamos a ninguna parte. El día que seamos todos almas telepáticas, evidentemente no habrá necesidad ni de hacer reuniones, telepáticamente captaremos, intuiremos la verdad. Pero la gracia está en interactuar con los compañeros en los grupos y reconocer que las energías van fluctuando y conseguir dar síntesis que el grupo emane una única energía. Pero para eso, para que sea eso positivo, todos hemos de trabajar todas las energías. Una única energía que será la del amor. Claro, porque el amor, en realidad, decimos, ¿qué es el amor? Si lo miramos desde la perspectiva del primer rayo, todos los rayos son la voluntad de la belleza, el cuarto, la voluntad de la magia práctica, el séptimo, la voluntad del idealismo de devoción, el sexto. Si lo miramos del segundo, decíamos, el amor a la belleza, a la perfección, el cuarto, a la actividad, el tercero. Pero si lo miramos desde el tercer aspecto, la adaptabilidad de la voluntad, primero, la adaptabilidad de la belleza, el cuarto, la adaptabilidad del quinto, etcétera, etcétera. Entendamos que sin el patrón, las tres esferas que vemos ahí, que es la mónada y los tres primeros aspectos de la divinidad, es decir, Dios cuando se manifiesta, vamos a empezar. Dios no es ni amor, ni luz, ni voluntad al bien. Hay que decirlo claramente. Solamente cuando se manifiesta. Y si Él quiere manifestar el amor, lo manifiesta. Si quiere manifestar la adaptabilidad, lo hace. Y si quiere manifestar la voluntad al bien, lo hace igualmente. Porque Él tiene esa potestad. Somos nosotros que utilizamos este juego mental para entender un poco cómo funciona. Porque en realidad tenemos que descubrir su energía, pero ¿dónde? En una flor, en un pájaro, en una persona querida, en un niño, en la ancianidad. Hemos de descubrir a Dios. Todos los místicos de todas las religiones han insistido. A Dios lo vas a descubrir precisamente con el contacto humano. ¿De qué sirve filosofar y filosofar y filosofar? No. Clase práctica. Clase práctica de Agni Yoga. Sal a la calle y observa. Que eso es lo que el Agni Yoga, la yoga del futuro, nos enseña. Que cuando lo miramos fijamente, no es tan nuevo.
Porque todos los yogas que hemos conocido nos han dicho, llegará un momento que vas a percibir una realidad. Es esta. Lo que pasa que kármicamente hemos tenido que pasar por donde hemos pasado hasta llegar a captar esa síntesis. Vale, Carmen, ¿qué Yo sí está para que tú te No, quedan 6 minutos. Bueno, yo solamente era por el tema de las canalizaciones y tal. Yo creo que todos hemos estado en grupos esotéricos, se han dicho ideas, se han dicho cosas sobre canalizaciones. Yo pienso que todo lo que se diga, y aunque apreciemos a la persona que lo diga, todo debe pasar por nuestro camino. Porque podrán ser cosas que estemos de acuerdo y otras no. Quiero decirte que porque oigamos algo o lo haya dicho tal o cual personaje, no se tiene que aceptar. Eso ya estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre pues, a veces yo he notado como el canalizaciones, rechazo, esto es astral. Y como esa cosa de rechazo a lo que tenga astralismo tal o cual. Entonces yo creo que, como se ha dicho, por el rechazo no vamos a ninguna parte. O sea, el astralismo o el mentalismo es parte del todo y está ahí. Y entonces el rechazarlo pues es rechazar una parte de nosotros mismos. Entonces no hay que rechazar, hay que observar, ahí qué pasa, qué está sucediendo, qué mensajes están dando, a dónde llevan esos mensajes y analizarlo con la cabeza. Si vemos muchas veces las personas que reciben estos mensajes, el error es pensar que esos mensajes que reciben provienen de entidades que están más evolucionadas. Porque cuando uno lee los mensajes dice, esto me lo podría haber dicho mi compañero de grupo. Porque me están hablando, sí que son cosas bonitas, el amor, la unidad y tal, pero no te están diciendo algo que no me podrías haber dicho tú, o ella, o la otra persona. Realmente, si viene de otra entidad, pues está al mismo nivel evolutivo o a lo mejor está por debajo de algunas de las personas que están aquí. Y entonces, ensalzar algo porque viene de una fuente misteriosa, pues a lo mejor no nos estamos dando cuenta que el mensaje pues no es tan elevado, sino, ahora bien, si ese mensaje que te ha dado X entidad, pues a esta persona la ayuda o le hace ver algo, como le puede ayudar lo que le dice un amigo en un determinado momento. El problema es cuando alguien se apega a esto y cuando lo toma, porque hay gente que dice, es que yo, mis guías, si me dicen déjalo todo y vete al África, me voy. Pues ese es el error. Si yo esto lo he oído, esa obediencia ciega simplemente porque no sabes esto de dónde procede. Hay que discernir a la persona que recibe un mensaje, que hay tanto, y no saben de qué le viene ni por qué le viene, sino actúan ciegamente, pues no hay que hacerle caso, creo yo. De hecho, hay una anécdota que cuenta que Vicente Bertrand, cuando estaba en prisión, fue a visitarle el señor ya mayor, Rafael Conca, fue a visitarle y entonces vio en un momento determinado que sacaba un papelito y empezó a escribir. Y entonces Rafael le dijo, ¿qué escribes? Dice, pues un mensaje que me ha venido, dice, pero lo escribo, lo analizo y ya voy discerniendo de dónde proviene y de qué entidad me lo ha dicho, ¿no? O sea, que él pasó también ese entrenamiento. Claro. Muy duro, ¿eh? Pasó ese entrenamiento de recibir esos mensajes y el problema no es recibirlos. O oír una voz en tu cabeza que te dice eso. Y hacerte claro de eso. Eso no es el problema. Claro. Sino el tema viene después, ¿yo qué hago con este mensaje? ¿Me quedo ahí colgado y pegado y tal? ¿O simplemente lo analizo mentalmente y a ver qué pasa y a dónde me lleva? Bueno, todos sabemos que el astralismo, cuando entra por lo menos en la escuela cercana, tiene que verlo totalmente. Y te haces casi aquella, porque no crees en nada ni en nadie. Esa inseguridad es la que te abre los ojos. Y después ya llega otra etapa en tu vida en que dices, pues sí, es verdad que existe la jerarquía, es verdad que existen los maestros y te vas afianzando en esa creencia. Y después de decir mi ángel de la guarda como una cosa que esa te da desde la niñez, empiezas a creer que sí, que hay devas y que esos devas no existen pasión porque están negros. Y salen unos inferiores para entrar otros superiores. No, espera, Paco, un pequeño inciso respecto a lo que ha dicho ella. Evidentemente no debemos de cerrarnos totalmente a las canalizaciones, sino que debemos de aprender y discernirlas.
Y en este aspecto, Elena en varias de sus cartas precisamente hace referencia a que hay momentos puntuales en los que la propia jerarquía utiliza mediums con unas características muy definidas para transmitir mensajes. Es decir, no tenemos que centrarnos en el fenómeno, sino en lo que ese fenómeno comunica desde nuestro discernimiento, porque es una herramienta de progreso espiritual. Y ya para finalizar, Ramón, yo quería preguntar referente a todo esto, el mecanismo, si hay algún mecanismo seguro de certeza, porque uno estudia, vamos a ver, por eso pregunto si puedo ser equivocado, uno estudia, medita y contempla con la luz del alma. La mente, como una placa de la fotografía de una cámara fotográfica que plasma la realidad externa y luego la ves fuera, tú elevas al alma el estudio, la meditación y invocas ayuda, la sabiduría. Es posible que el alma influya en la mente, en la placa hecha, y luego te dé la certeza intuitiva de esa verdad y te dé la razón. Es porque, ¿me entiendes? Estamos hablando de espejismos, de canalizaciones, y quizás el más seguro es el que tenemos ahí arriba. Pregúntale al alma. Hombre, yo creo que eso de que un maestro te diga cosas ya es muy añado. Yo me refiero a ir por casa. Pero es que el primer maestro es tu alma. Por eso digo. Hasta que no aprenda a escuchar tu alma, como va a querer la jerarquía en nadie. Estudio, meditación, contemplación y esperar que caiga un poquito, que te dé la potencia de la alma te ayude un poco. Por eso me dice, eso es un poquito más. Mira, yo no sé de canalizaciones porque yo no tengo canalizaciones. Te lo digo. Yo lo que sí sé es que he ido de no creer en casi nada, empezar a creer en mi alma. Después creo que existe el Cristo, la jerarquía, las personas un poco más evolucionadas que nos están ayudando. Y ahora creo en los ángeles. Mira, que yo nunca creía en los ángeles. Pero esa certeza te la da. Pues eso a mí no me puede decir nadie que no exista, porque yo ya creo que existe. ¿Que es un espejismo? Bueno, pues ya me curaré. A la hora de decirme a mí que no existen. Si yo tengo ya confianza en que existen y que me ayudan y que yo lo ayudo a ellos. Y anda ya. Claro. Ahora canalizaciones, a mí no me hacen canalizaciones porque yo no he tenido canalizaciones. Ya está. Y así un minuto de espera un momento que Julián contesta un poquito. Era un poco a lo que había dicho Ramón. Y yo pienso que uno tendrá la verdad en relación en el punto en que se encuentre. Si uno está en un punto donde para él las canalizaciones serán importantes, pues le pueden ayudar, como otro estará en la iglesia y le podrá ayudar, como otro estará dándose cabezazos y le podrá ayudar. Todo va a depender en el punto en que tú te encuentres. Depende tú de tu elevación, pues unas cosas te servirán ahora, luego esas desaparecerán, vendrán otras, y como dice, ella ahora cree en los ángeles. A lo mejor dentro de 3 años dice, pero a mí que me consta esto. Pues todo va a depender de tu nivel, y ya está. Vale, gracias. Ahora, si os parece, vamos a acabar la intervención de Carmen. Hacemos un minuto de silencio y salimos. A las 2 es la comida y luego por la tarde será a las 5 de la tarde, cuando se cansemos. Hay 2 horas para que cada haga lo que quiera, descansar, pasear, lo que quiera. La merienda. La merienda es a las 6. Nos cobrará €1 por la merienda. Lo tendréis que dar a mí luego, para pagarle. Muy bien. Hacer el vivo. No. Pues no. Vale.